La mañana. Puerto del Rosario está incrementando estos días su parque escultórico gracias a la instalación de nuevas obras. Contamos con un homenaje al joven ciclista fallecido Daniel Sánchez, un peculiar Guernica, pero hay más. El autor es el artista y académico Toño Patallo, a quien ya vamos saludando. Toño. ¿Qué tal? El autor de dos. De dos de ellas. Y de las otras dos, ahora hablamos si quieres. Ahora vamos a hablar. Vamos a centrarnos primero, si te parece, en esa escultura que se presentaba el miércoles. Creo recordar que está en las cercanías del Hotel Mirador y es esa escultura dedicada al joven ciclista fallecido Daniel Sánchez. Sí, fíjate tú que la idea sale de un día que estuve yo aquí contigo, que yo salía y entraba Antonio, su padre, y que nada, yo no lo había visto y lo saludé ahí a la entrada y él me dice, tengo que hablar contigo. Y yo rápidamente me imaginé, digo, pues hablaremos. Y a partir de ahí empecé a pensar, digo, algo que recuerde al niño y a la lucha que está llevando Antonio por construir un carril bici, sí, ¿verdad? por ese carril que lleve hasta el matorral y todo el tinglado. Y entonces empecé a hacer... Oye, pues es todo un orgullo, saber que esas cosas bonitas surgen pues de encuentros como A mí me emocionó muchísimo esa lucha que mantiene. Para ellos ha sido un palo increíble como para cualquier padre, ¿no? Entonces, si se logra que ese camino... pues vamos, habrá gente que lo agradecerá enormemente, ¿no? Y esas son las luchas por las que a mí me emocionan y el si arte puedo se pone echar al servicio, ¿no? Clarísimamente, sí. Paralelamente a esa he hecho un homenaje a Guernica. Yo quiero agradecerle al concejal de Cultura, porque esto fue un encargo que nos hizo en noviembre aproximadamente. Habíamos hablado de unos proyectos que él tenía, que antes de marcharse él quería que Alejo dejáramos. Soler, estamos hablando del Sí, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Puerto. Lito para los amigos. Y entonces ayer se plantó, le digo se plantó porque como no se puede inaugurar, ¿no? Hay que Se colocó la presentarla. escultura de Amancio González, el juego del palo, aquí en la zona de Fabelo, que era una zona que estaba pidiendo siempre los vecinos. Decían, a ver cuándo colocan alguna escultura por aquí arriba, que lo ponen todo ahí abajo. Y otra tenemos aquí en esta zona. Sí, a la altura aproximadamente, viniendo en la calle de Tenerife, si uno sube Tenerife llegando casi arriba, se cruza con ese parque, que es un parque que ya tiene bastantes árboles y ya bastante creciditos, que ahora las nuevas corporaciones, la que sea, se tendrá que poner las pilas y adecentarlo como Dios manda, ¿no? Porque creo que merece la pena. Usted hace también, como artista, reivindica la belleza y los entornos cuidados, esos grandes parques que parece que no están casi ni en las promesas electorales, ¿no? Estábamos viendo... A mí me llama mucho la atención. Yo he estado hablando con varios políticos. De hecho, como son todos, se puede decir, amigos míos, porque... La isla es pequeña, Toño, y al final uno tiene mucha No, pero trayectoria, ¿no? Como su cuando yo caso. entré en política, entré porque después de una bronca con políticos, porque cada vez que proponía la historia de ese posible parque, parecía una utopía y todo el mundo me decía, ¡ay, qué buena idea! Y tal, pero pasaban los años y las buenas ideas no se llevaban a la práctica, hasta que me dijeron, bueno, pues ¿por qué no te metes tú? Que tú que piensas que esto es fácil, a ver. Y entonces yo puse la condición solo de que si entraba, yo solo pedía dos cosas, ir en un puesto que me aseguraba que saliera y otra, ir a cultura, que era la parte que me interesaba, ¿no? Y mis primeras declaraciones a un medio de comunicación, y están en la hemeroteca, mi meta sería en estos 4 años empezar a colocar esculturas en... Ese gran parque escultórico, ¿no? Colocar esculturas en diversos sitios de puerto y rodeado de zonas verdes. Cada vez que están las esculturas, pero nos falta el verdito pero alrededor, muchas de las zonas, ¿no? las que rodean las esculturas, pues sí, cada vez que colocábamos una escultura venía jardines y enseguida tenía que adecentar por lo menos lo inmediato, ¿no? alrededor. Pero está pidiendo Puerto Rosario ese pulmón verde que yo siempre echo de menos y se lo digo a todos mis amigos políticos. Y digo, hay que luchar por eso. Primero porque cada vez que yo me voy a Tenerife siempre lo cuento. Digo, siento una envidia sana al ver el parque de García Sanabria. Recordar que García Sanabria, que fue alcalde en Santa Cruz y era majorero, por lo tanto tenemos un precedente ahí.
y que no hay ciudad en ninguna parte de nuestro país, yo creo de ningún país que no tenga un buen pulmón, parque, ¿no? un pulmón Bueno. verde. Y lo está pidiendo a gritos Puerto Rosario. Y otra de las cosas es volcarnos otra vez hacia el mar. Ya se está intentando hacer, nos estamos abriendo poco a poco, pero sigo reivindicando que Puerto Rosario necesita un muelle deportivo que dinamizaría muchísimo toda la ciudad. Primero porque no se consigue ningún atraque en el Mediterráneo ya, y se están pidiendo, estamos a 2 horas y media de Madrid y a 5 minutos del aeropuerto, ¿no? Bueno, pues ahí quedan esas reivindicaciones de Toño Patallo, ese pulmón verde para Puerto del Rosario y ese muelle deportivo también para la ciudad. Me gustaría volver al tema de las esculturas. Hemos hablado de esa escultura dedicada al joven Daniel, pero hay otra dedicada a Picasso, que es un homenaje que usted está llevando a cabo. Una serie de... Yo quiero hacer 3 esculturas de... 3, 4, pueden salir hasta 4 esculturas basadas todas en el Guernica. Primero porque no quiero que se olvide el porqué del Guernica, ¿no? El Guernica fue una protesta de Picasso contra la sinrazón de la guerra, ¿no? Ese bombardeo sobre el pueblo de Guernica llevado a cabo por la aviación alemana y parte italiana también. Para destruir a un pueblo en la que murieron ya la última cifra que se está dando son unos 146 habitantes de ese pequeño pueblo, ¿no? Y parece mentira que no hemos aprendido absolutamente nada. Si de hecho abrimos el telediario y raro es el día en que no aparece el bombardeo de cualquier ciudad en cualquier parte del mundo. Y eso... Y parece que con apagar la televisión sí, o mirar otra cosa, claro, desaparece, ¿no? Pero que seguimos, si estamos comiendo y viendo la televisión, seguimos comiendo y ya no nos afecta nada. Igual que no nos afecta nada estamos intentando ir a buscar agua a Marte cuando... hay gente muriendo porque no tienen niños diariamente porque no tienen derecho a un vaso de agua potable. Entonces, derecho sí, pero no el acceso, ¿no? El otro día sí que cuando estábamos colocando, se acercaron una madre y 2 niños pequeñitos y el niño cuando se acercó dice, esto es el Guernica, y me llamó poderosamente la atención. Yo digo, jolines. Con lo chiquitito que es, ¿no? Sí, lo reconozca. Pero digo, ¿lo conoces? Dice, sí, es un artista español. Y él sabía más o menos. Y cuando me iba me vuelve a llamar y se haría una foto con nosotros. Y digo, yo encantado. Para mí el Guernica significa mucho, son muchos años los que llevo yo moviéndome alrededor del Guernica. Entre otras cuestiones, porque Picasso decía que él había bebido de sus antecesores, de los clásicos, desde Velázquez a Goya y todo el tinglado. Y entonces, igual que he usado Goya también, en una comparación con una imagen que está en el Guernica, que es la figura que se ve con los brazos extendidos. Yo hice un cuadro con la figura del 2 de mayo, donde se ve ese personaje, y yo digo, seguro que Picasso se inspiró en los fusilamientos del 2 de mayo. Del 2 de mayo para ese concreto, ¿no? Para esa imagen. Sí. Y entonces quería sacar del contexto de las 2 dimensiones el Guernica y llevarlo a las 3 dimensiones, imaginándome que uno pudiera meterse por dentro. Hombre, ya me hubiera gustado poder hacer la escultura a 7, 8 metros, donde verdaderamente la gente se metiera. Pudiera, ¿no? Sí. Sí. ¿Y por qué lo descartó, Toño? Por cuestiones de económicas, básicamente, ¿no? Pero no... no lo descarta no todo descarto. como posible, ¿no? Proyecto. Sí, ahí está. Porque entonces la gente posiblemente sentiría esas imágenes desgarradoras de la madre con el niño, el caballo con la estaca que se le clava al derruirse. Son imágenes que muy impactantes. Quizás no querramos ver, pero que yo creo que no se deben olvidar. Y para la juventud, sobre todo, tener presente que no es un mundo tan bonito como nos lo presentan, sino que o como nos quieren hacer ver a algunos, ¿no? Porque la realidad es muy diferente, ¿no? Y que en cualquier momento se puede volver, nadie está exento, ¿no? Clarísimamente. Si no ponemos los medios, si no aprendemos, cualquier día podríamos volver a caer. Y después tenemos otras 2 esculturas que a mí me gustan muchísimo. Una de Juan Miguel Cubas, nuestro majorero, buque insignia, porque para mí es un escultor que ha tenido una capacidad
increíble, sin tener una formación académica, has sabido absorber como una esponja desde que yo lo invité al primer simposio, y a partir de ahí se ha convertido ya en un artista de bandera, ¿no? Lo están invitando a montones de simposium por Europa. Sabemos que tiene un pequeño hándicap, que es ese miedo a volar, nos lo contaba pero un es día. El mismo que tengo yo. Yo le contaba, decía, Juan, yo tuve que hacer un curso hace como 12 o 15 años con Winter, y se llamaba La quita del miedo a volar, ¿no? Ayúdate a volar, y se hizo aquí en el aeropuerto de aquí, y eran 13 mujeres y yo, el único. Decían los pilotos, los psicólogos y las azafatas, todos los que daban el curso, los mecánicos, la estadística dice que el miedo a volar es una fobia que la tienen igual el mismo número de hombres que mujeres, pero los hombres no quieren reconocerlo. Al curso, ¿no? Pero bueno, y a mí me ha servido mucho. Tengo un hijo piloto que está ahora volando con la Norwegian en un Boeing 787 y es lo más que es feliz la vida, que nada. Lo que es la vida. Así la ironía, ironía de la vida. Bueno, la cuestión es que tenemos nuevas esculturas. Sí. Yo no sé, creo que son más de 200 esculturas en el parque. En la isla. En la isla ya estamos más de 200, porque esa, digamos, mecha que prendimos en Puerto Rosario se empezó a extrapolar. Seguimos haciendo después simposio en el norte, en Corralejo. Y después ya Cuba se encargó de empezar a que el sur de la isla tuviera también su simposium, y ya se están haciendo ahora mismo uno en Morrojable, se ha hecho 2 en Tuineje, y eso está haciendo que cada vez nos encontremos. Prolifere más, ¿no? Pero que somos, yo creo que como ciudad, Puerto Rosario está ya por encima de las 160 esculturas. Más de 160. Sí. Pero que eso comparado con cualquier ciudad del mundo, en el año 16 salía en la guía Repsol como 10 destinos imprescindibles de ver en España por su parque, por su riqueza escultórica. Y entre las ciudades clarísimamente estaba Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, las grandes, y Puerto Rosario. Entonces, ahí es nada, ¿no? Estar ahí, además compitiendo Rosario, en un ámbito como la cultura, que tampoco es que es un ámbito que se cuide excesivamente. La verdad es que tiene su mérito. Toño, yo no sé si el parque escultórico lo valoran más los turistas que vienen, porque les ponen como reclamo, ¿no? Un poco, ¿qué visitar en Puerto del Rosario? Pues la Casa de Unamuno, el parque escultórico, es algo como que viene ya dentro de las propuestas, ¿no? Pero los ciudadanas, residentes en Fuerteventura, ¿somos conscientes? Sí, yo creo que sí, entre otras cuestiones porque se respeta el parque escultórico de forma increíble, cosa que está llamándole muchísimo la atención, pero yo creo que ha sido muy importante. Respeto, discúlpame, ¿te refieres a que no es objeto de actos vandálicos, pintadas, cuestiones de esas? Hay un respeto, ¿no? Y la gente lo agradece. A mí me para mucha gente por la calle cada vez que colocamos alguna escultura allí, y como saben que yo estoy siempre metido apoyando, porque yo desde el momento en que entré en la Real Academia me mantengo al margen de la política totalmente, pero sí colaboro con todos los políticos que piden un poco su asesoramiento, ¿no? Yo estoy en la Comisión de Patrimonio del Cabildo, que entré con el consejero, con Juan Jiménez, y con Marcial Morales, pero dedicado ahí a lo que me interesa, que es el patrimonio de la isla. Pero sí sigo colaborando también. Hay que recordar que yo entregué esta idea del parque escultórico, si no llega a estar apoyada tanto en su momento por Manolín Travieso o por Manolo Miranda, esto no hubiera salido para adelante, ¿no? Porque con Manolo fue el que me dio a mí esa entrada en la política para intentar que esa utopía, que todos consideran una utopía, pues se pudiera llevar a la realidad, ¿no? Y de las obras que hay instaladas, ¿cuál diría usted que es la que más admiración despierta o que más gusta? No lo sé, ni tampoco es que yo me miro a mí mismo, y de todos los pintores, de todos los escultores, me dicen cuál es el que más te gusta. A todos les encuentro una parte positiva, y todos tenemos. Pero la ciudadanía, que somos, digamos, un poquito más profanos en la materia, que no somos tan exquisitos,
pues igual opinamos de forma más sencilla, ¿no? Pero eso es bueno. Y, la gente dice, es que yo no entiendo. Digo, yo creo que es que no hay que entender. Nosotros todos tenemos una sensibilidad interior que es la que nos mueve a reconocer cosas que son interesantes. Yo siempre recuerdo una frase de Toulouse-Lautrec, el pintor francés, que cuando le preguntaron qué era la pintura. Y además yo extrapolo esa frase tanto a la pintura, a la escultura, al arte en general. Y el tío decía, la pintura es como la mierda, se nota, no se explica. Quiere decir que cuando uno ve un cuadro, si es bueno, tú lo vas a notarlo. ¿No? Y además yo en mi época de profesor siempre les hacía la prueba a los alumnos, los alumnos me decían, profe, ¿por qué tú sabes que esta parte, esto es mejor que lo otro? Digo, pues vamos a hacer una prueba. Y entonces encargaba hacer a cada uno un dibujo. Al final yo puntuaba los que yo consideraba 5 mejores y guardaba el papel con los números puestos. Y ahora votan ustedes. Y curiosamente el 80-90% coincidíamos con... Digo, ahora explíquenme por qué han elegido ese. Porque es el mejor, o por el que más me gusta. Pues, ¿y qué te lleva a no pues sabríamos muchas la veces sensibilidad, decir, ¿no? la sensibilidad que tenemos cada uno, que tenemos más sensibilidad de la que pensamos. También importante destacarlo. Sí. Más proyectos en los que estás inmerso, que sabemos que eres una mente inquieta, creativa, que no para. Sí. Ahora estoy preparando una exposición que quiero llevar a Las Palmas. Y además va a ser curioso porque vuelvo a retomar. Yo he tocado muchos palos en el mundo del arte, claro, también llevo como 50 y tantos años ahí metido. Y no me quiero parar me muevo en 3 o 4 cosas. Cosas no, digamos en 3 o 4, por decirlo de alguna forma, estilos diferentes. Pero porque no quiero encasillarme como que un pintor es retratista y se muere siendo retratista y nada más, no. A mí yo he hecho pop, he hecho expresionismo, he hecho abstracción, pero lo que pasa es que cada vez que me muevo por ejemplo, en el pop, todo lo que hago es pop, no voy a mezclar. Y ahora, a raíz de lo del Guernica, estoy haciendo, apretando un paso de tuerca más sobre el Guernica como base. Entonces están saliendo cosas curiosísimas que ya que veremos las instalaciones, hablaba de 3 más, ¿no? En la serie esta, digamos. Sí, no, esa es sobre lo mismo, quiero hacer la serie en escultura, ¿vale? Pero Sin descantar, sí, pero toda la exposición que voy a ver, que voy a realizar va a ser casi el cubismo, puesto que el Guernica se unen ahí dos movimientos, el cubista creado por Braque y Picasso y el expresionista, que clarísimamente esas imágenes son expresionistas, sin lugar a dudas, ¿no? Pero me interesa muchísimo también la parte del cubismo y me interesa mucho el pop. Y entonces voy a unir esas dos cosas entre pop, cubismo, a ver qué es lo que sale por ahí. Y están saliendo cosas que a mí me satisfacen, ¿no? Después gustarán o no gustarán. Yo estoy sometido a la crítica y además es importantísimo el confrontar con el público lo que cada uno de nosotros hacemos, porque el público yo creo que es soberano, ¿no? Y lo vemos cuando, por ejemplo, cuando colocamos las culonas. Ahora es las culonas, pero era el monumento a la unidad. El escultor le pone el nombre monumento a la unidad, pero como el pueblo es soberano, la bautizó como las culonas, cosa que no le va a quitar nadie. Y entonces, desde el momento en que una obra sale del estudio de su autor y sale a la luz pública, deja de ser el autor y ya se convierte en la propiedad intelectual es una cosa y otra cosa es ya... Sí, y eso es la parte que yo considero muy interesante. Por eso la gente siente como suyo el parque escultórico. Es que es de todos. El parque escultórico forma parte de nuestro patrimonio ya. Y entonces, igual que defendemos que el paisaje hay que mantenerlo por encima de todo, pues que tenemos un paisaje único en esta isla, pues las esculturas ya forman parte también de ese patrimonio. Toño Patayo, es un placer hablar contigo.
Muchas gracias, y contigo llevo además que te sigo, sabes que te sigo. Cosa que te agradecemos muchísimo, y bueno, pues estaremos expectantes a ver cuáles son las reacciones que van despertando las nuevas obras aquí en Puerto del Rosario, y también atentos a esos nuevos proyectos que está desarrollando, que seguro nos encantan. Gracias, Muchos Toñi. de ellos dependerán de nuestros nuevos ayuntamientos, nuestro nuevo gobierno, y de nuestro, tanto en el Cabildo como en el... Esperemos que Por lo tanto, salgan... que la gente vaya a votar y que sea consciente de qué es lo que queremos nosotros para Canarias, qué es lo que queremos nosotros para nuestra isla, qué queremos nosotros para nuestra localidad, ¿no? Bueno, pues es que con ese llamamiento a la participación de la fiesta democrática, que son al final unas elecciones como las que tenemos este domingo, despedimos a Toñi Patayo. Muchas gracias. Y esperemos que los ayuntamientos que salgan, Cabildo, Gobierno de Canarias, también Parlamento Europeo, tengan una sensibilidad con la cultura, que parece que muchas veces en los programas electorales, lo comentábamos antes fuera de micrófonos, queda un poquito, bueno, pues como más denostado, ¿no? Pero también yo soy consciente de que, que es lo más necesario. Está claro que salud, educación, transporte, eso es lo perentorio. Y eso a mí... Pero quizá también claro, intensificando lo que es la sensibilidad hacia el arte, se puede intensificar la empatía hacia todo lo demás, entre ¿no? otras razones, porque si la gente, los turistas están viniendo y están valorando, por ejemplo, el parque escultórico, eso se va transmitiendo, y eso hace que la gente ya empiece a considerar que aquí hay un destino que merece la pena, entre otras cuestiones, por unas playas increíbles, un paisaje asombroso, y que además hay una parte cultural interesante. Si eso la cultura mueve mucho, yo creo que es la base de los pueblos, ¿no? Y tenemos que defender tanto nuestra cultura tradicional como la cultura que se está haciendo ahora. Gracias, Toño. Muchas gracias. Un placer.